Bien, seguimos entonces con el texto de Mark Robert, Franz Kafka y el proceso de la literatura. En este video vamos a sintetizar ese texto de Mark Robert. En primer lugar, el planteo que ella hace es que la lectura que ella va a hacer y que ella va a proponer de toda la literatura de Franz Kafka tiene que ver con una oposición a la exégesis. La exégesis es una disciplina por la cual se trata de interpretar los textos religiosos. Ella considera que hasta el momento en el que ella escribe, todos los lectores y críticos de Kafka lo han leído de esta manera, lo han leído tratando de encontrar una simbología, de encontrar qué es lo que significa esa escritura. Y justamente Mark Robert lo que va a proponer es lo contrario. Va a proponer que esta literatura trata de evadirse de convertirse en un símbolo, de una simbolización. Entonces, en primer lugar, plantea esto, plantea un estado de la cuestión en el que se va a referir en general a los críticos y lectores de Kafka como estos que buscaban tratar de entender esa escritura de una manera simbólica. Y va a decir que la forma de leer a Kafka es justamente tratando de evitar convertir esa escritura en un símbolo. Entonces va a plantear esta idea de la literatura como escritura y como pasión, en el sentido profano, pero también en el sentido religioso del término pasión, ¿no es cierto? En el sentido profano, en este sentido de la exacerbación de un sentimiento muy profundo y muy fuerte, pero también en el sentido de pasión como la pasión de Cristo, ¿no? Como el sufrimiento. Que es un poco, se ve en esto que, en este fragmento que les citaba de sus diarios en el video anterior. La escritura, entonces, en Kafka va a ser una manifestación que a la vez es radical, singular, es una verdad intransigente de la experiencia vivida del escritor aislado, pero también va a tener que ver con los problemas del arte, con sus contradicciones, su frivolidad y sus tragedias. ¿Qué quiere decir? Entonces, la escritura va a manifestar una interioridad del escritor, pero también va a manifestar algo que es mucho más general, que son los problemas que tienen que ver con lo estético. El escritor, entonces, va a ser alguien que se exhibe en público y que por ser mirado y escuchado puede plantear ese problema del sentido y también el problema de la validez de su mensaje. Recordemos entonces esto que veníamos planteando en el video anterior, ¿no? Que es cómo se está viendo el realismo en este momento en Europa, ¿no? Y cómo los eventos de principios del siglo XX van a afectar a esa forma de ver la realidad. El arte, entonces, para Mark Robert, va a usurpar funciones que son sagradas y que tienen que ver con la religión, ¿no? Porque tiene una apariencia majestuosa, pero que está condenada al fracaso, porque es una imitación. Y Kafka, esto tiene que ver con lo que les decía en el video anterior, es triplemente sospechoso. ¿Por qué? Porque es judío, por la familia de su madre, porque es alemán por adopción de la lengua, pero no pertenece al grupo de los alemanes de Bohemia, al grupo del grupo de los descendientes de alemanes que vivían en Praga, ¿no? Pero sí adopta su lengua como propia y como la lengua que va a usar para su manifestación artística. Y por último, es hijo de un comerciante cuyos empleados son todos checos, entonces se considera de alguna manera un explotador. Esto acá en este triángulo, digamos, se genera esto complejo que yo les decía, que de alguna manera esa complejidad de los grupos sociales en Praga se replica en la persona de Franz Kafka. El alemán entonces va a ser una lengua desarraigada. ¿Qué quiere decir? Que es una lengua que se usa, que en primer lugar claramente
Franz Kafka no tiene el alemán como lengua materna, ¿no? Como lengua de origen. Es una lengua adquirida después y que en Praga particularmente funciona como una lengua burocrática, como la lengua que se utiliza para los papeles. Entonces es una lengua que no tiene ni historia ni tradición en Praga particularmente. Está corrompida por el bohemio, por el checo puramente, ¿no? Y por el yiddish, que va a ser una forma intermedia o una mezcla entre el checo y el hebreo. O sea que va a ser el idioma de los judíos que viven en Praga. Y el estilo singular de Kafka entonces va a ser impersonal, va a ser una imitación irónica de ese lenguaje que reconoce como propio, ¿no? Que es este alemán burocrático. Fíjense cómo esa es la imitación irónica, tiene que ver con esa paradoja, que es usar un idioma que no tiene ni historia ni tradición, que es un idioma que está de alguna manera creado para o que se usa solamente para para una particularidad que es lo burocrático, que pareciera que es todo lo contrario al uso literario, ¿no? Entonces lo que hace Kafka es justamente eso y por eso es irónico ese uso, porque toma ese lenguaje que tiene una univocidad, ¿no? Y un uso que es muy particular y que pareciera todo lo contrario al uso literario, justamente para hacer literatura. Por eso también su estilo va a ser impersonal. Entonces se van a generar dos tendencias que son opuestas. Por un lado, la solipsista y por otro lado, este ideal de un arte que justifique la vida del poeta justamente porque se arraiga en un suelo y se arraiga en una cultura. Va entonces a hablar Mark Robert a partir de todo esto del simbolismo y de la crítica de los símbolos. En primer lugar, va a plantear esta cuestión del estudio de la polivalencia simbólica en la obra de Kafka. Hay, hay muchos símbolos en el texto de Kafka que van a tener distintos valores y que esos valores van a ir cambiando a lo largo de todo el texto. Pueden fijarse ustedes cómo sucede esto específicamente en la Metamorfosis, que es el texto que nosotros leemos, ¿no? Que es esta novela corta de Kafka. Fíjense cómo, por ejemplo, podemos pensar que el hecho de que Gregorio se convierta en un insecto puede estar hablándonos de la deshumanización. Entonces, podemos tratar de sostener esa lectura a lo largo de la novela, pero en algún momento esa lectura se nos cae, porque en algún momento esa transformación de Gregorio en un insecto no va a impedir que su familia lo siga tratando como un ser humano. Entonces la hipótesis de la deshumanización se nos cae. Así podemos seguir pensando, por ejemplo, en que está planteada la idea de la explotación laboral, ¿no? Encarnada, por ejemplo, en el jefe, pero que está muy presente y que sin embargo también se nos cae. La hipótesis sobre las formas de la vinculación familiar. Entonces, finalmente, cuando nos empezamos a plantear todos estos símbolos y cómo estos símbolos van a funcionar dentro del texto, terminamos dándonos cuenta de que si bien sí habla de la deshumanización, sí habla de la explotación laboral, sí habla de los vínculos intrafamiliares, también no nos está hablando de, de ninguna de esas cuestiones, ¿no es cierto? Sino que nos está hablando de todas a la vez y de ninguna. Eso entonces es lo que plantea Mark Robert como que la polivalencia simbólica como distinta de la interpretación simbólica. La interpretación simbólica sería decir que la metamorfosis habla sobre la deshumanización y sostener ese símbolo
sostener la lectura de ese símbolo como si fuera poder descifrar qué es lo que está diciendo la metamorfosis. Y tiene que ver con esta idea clásica de este concepto clásico de símbolo, ¿no? Que es esa relación que está definida ya entre el significado y el significante, ¿no? Cuando Picasso nos dibuja la paloma blanca con el laurel en el pico, nos está simbolizando la paz. Y eso es en el cuadro de Picasso, como en una foto de una paloma blanca, va a significar la paz. Esa es la relación definida entre el significado y el significante. En el caso de Kafka, no vamos a lograr que esa relación entre el significado y el significante sea definida justamente porque a lo largo del texto va a ir cambiando eso. El símbolo de Kafka entonces no tiene una orientación, es un mensaje imposible de ser transmitido porque justamente al no estar definida ese vínculo entre el significado y el significante, no se puede transmitir ese símbolo, no es comunicable, es ininteligible, ¿no? Porque su conexión con las realidades y con las experiencias es heterogénea, va cambiando a lo largo del texto, pero también tiene que ver con realidades muy distintas entre sí. El blanco entonces va a ser la crítica activa de los símbolos. ¿Qué es lo que va a así ser un hilo conductor de la escritura de Kafka? El hecho de que Kafka está todo el tiempo cuestionando si los símbolos nos están queriendo o nos están pudiendo significar algo en particular. Y tiene que ver esto con lo que hablábamos de toda esta crisis en relación con el realismo y en relación con qué es lo real. Lo real no es unívoco, de la misma manera que los símbolos no son unívocos. Por eso Kafka se pelea todo el tiempo con esta idea del símbolo como una relación que es permanente. Justamente lo que hace es criticar que la permanencia de esa relación y mostrarnos que ese vínculo va cambiando todo el tiempo. La literatura, entonces, tiene como base esa impotencia del autor de captar y de revelar lo real. Les voy a dejar también un texto que es muy breve, pero que yo creo que es muy claro, que hace Roland Barthes con respecto al análisis que hace Mark Robert sobre Kafka. Y se llama La respuesta de Kafka al texto. Se lo sintetizo muy brevemente. El sentido de Kafka entonces va a residir en la técnica. La respuesta de Kafka tiene que ver con que la literatura es solamente literatura en relación con su técnica, con la forma de la escritura y no de ninguna manera con la transmisión de un mensaje. Justamente por esto, entonces estamos rechazando la idea de que la metamorfosis habla sobre algo. La metamorfosis, como toda la escritura de Kafka, lo que es una experimentación del lenguaje en sí. Y en todo caso, de lo que habla toda la escritura de Kafka es de cómo los símbolos no pueden ser unívocos y lo real es imposible de ser comunicado. El relato de Kafka entonces no es un tejido de símbolos, sino el fruto de la técnica de la alusión. No da validez a ninguna clave y el sistema de Kafka tiene que ver con que la alusión es una técnica de significación que afecta al mundo entero porque expresa la relación de un hombre singular y un lenguaje común, ¿no? Va a plantear entonces, Barthes va a explicar cómo esta lectura de Mark Robert tiene que ver con que la escritura de Kafka no significa, sino que alude, todo el tiempo alude a una realidad que es imposible que es inasible, ¿no? Que es imposible de ser codificada. Entonces por eso es solamente aludida y no
simbolizada ni significada. Funciona entonces como un signo que interroga los demás signos. Y el compromiso del escritor va a tener que ver con una precisión en la escritura. Kafka todo el tiempo está peleando con esa posibilidad de que los signos o los símbolos empiecen a tener un significado que quede como establecido, ¿no? Esa es una técnica que tiene que ver con estar revisando todo el tiempo cómo se va construyendo la significación en el relato. Porque justamente cualquier vacilación en el sistema de las alusiones generaría un símbolo, generaría un estatismo en ese vínculo entre el significante y el significado. Entonces va a plantear que el hombre singular y el lenguaje común están regulados por un sí, pero, ¿no? Entonces en el sí va a estar el proyecto realista, en el pero va a estar el proyecto ético, y en esa coma que hay en el medio de los dos va a estar la incertidumbre. Y la incertidumbre va a ser la base de la construcción de la literatura de Kafka. Bien, vamos a dejar por acá. Entonces ya tienen ustedes los textos en el aula para poder completar todo esto que sintetizamos en estos dos videos, y seguimos la semana que viene con el texto de Deleuze y Guattari de qué es una literatura menor. Hasta la próxima.